Bien, hoy nos toca equilibrio de óxido-reducción, o más conocido por los íntimos como redox. En este tipo de equilibrio se produce la transferencia de electrones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de equilibrio ácido-base dijimos que había transferencia de protones o de hidrogeniones, ¿sí? Acá lo que se intercambia entre los átomos es uno o más electrones. Si cuando vayamos viendo los ejemplos van a ver ustedes, o los ejercicios mejor dicho, van a ver ustedes que en realidad todas las formaciones iniciales de los compuestos, por ejemplo, la formación de los óxidos, la formación de los hidruros, tiene que ver con estos procesos de oxidorreducción. Lo que pasa que para simplificar el entendimiento en el principio no se menciona y ahora vamos a ir profundizando. Decimos que un átomo se oxida cuando pierde electrones y que un átomo se reduce cuando los gana. Ambos procesos tienen que ser simultáneos. ¿Por qué? Porque los electrones no pueden estar sueltos, ¿sí? ¿Se acuerdan? No están sueltos en el éter, siempre tienen que pertenecer a algún átomo. Entonces, cuando hay uno que pierde electrones, tiene que haber otro que los toma. Pueden, si quieren, volver al video de enlace iónico como para refrescar esos conocimientos. Entonces, es por eso que los procesos tienen que ser simultáneos. Si uno pierde, otro gana, y si uno gana es porque el otro perdió. Decimos que el átomo que se oxida es el reductor. ¿Por qué? Porque si él se oxida está perdiendo electrones. Entonces hay otro que los está ganando, es decir, hay otro que se está reduciendo. Mientras que el átomo que se reduce es el oxidante, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se reduce, está ganando electrones él, quiere decir que alguien los perdió. Este nombre oxidante, óxido, oxígeno, ¿sí? No es casual, sino que el oxígeno es el principal oxidante de la naturaleza, ¿sí? Bien, entonces, para ver un ejemplo acá, pero las sustancias pueden ser oxidantes o reductoras según la situación, ¿sí? No siempre van a ser solo oxidantes o solo reductores. Siempre va a depender de con quién se enfrenten. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, un átomo de hierro, ¿sí? Recuerden que los elementos cuando están en su estado fundamental tienen un número de oxidación 0. Entonces, ese átomo de hierro puede transformarse en hierro catión, un catión divalente, por la pérdida de 2 electrones, ¿sí? Esta nomenclatura a veces para los alumnos resulta un poco confusa. ¿Por qué? Porque parece que yo le estuviera sumando los electrones al hierro, pero fíjense que en realidad lo que yo estoy haciendo es tomar este hierro 0 y dividirlo en 2 porciones, en esta porción más esta porción, ¿sí? Bien, entonces el hierro 0 pierde 2 electrones en realidad y se transforma en hierro más 2. Como perdió electrones, se oxidó, ¿sí? Esta ecuación representa una oxidación. Otro ejemplo que involucra también el hierro para que ustedes vean este comportamiento que puede ser doble. El átomo de hierro 3, ¿sí? Con 3 carguitas positivas, recibe un electrón, acá sí se lo sumo a este, y se transforma en hierro más 2. Es decir, que el número de oxidación cambió de más 3 a más 2 porque ganó una carga negativa, ¿sí? Y miren acá, este es el proceso de reducción. Como tip, para que ustedes siempre lo recuerden, en la reducción el número de oxidación se reduce, se achica, ¿sí? De más 3 pasó a más 2, entonces se redujo. Acá de 0 pasó a más 2, entonces se oxidó. Bien. En los compuestos inorgánicos es fácil averiguar el número de oxidación de las moléculas, o es muy fácil de visualizar, ¿sí? Entonces uno puede fácilmente saber si el átomo se oxidó o se redujo. En los compuestos orgánicos es un poco más complejo de ver, entonces vamos a ver algunos tips de cómo darnos cuenta.
Para los compuestos inorgánicos, cuando un átomo se oxida, esto que acabamos de ver acá, su número de oxidación aumenta, ¿sí? Y cuando el átomo se reduce, su número de oxidación disminuye. Les di un ejemplo acá de el carbono por un lado, el oxígeno por el otro, ¿sí? Y después cuando forman monóxido de carbono o dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense, en su estado fundamental, ambos elementos tienen número de oxidación 0, ¿sí? Cuando se forma el monóxido de carbono, el carbono pasa a tener +2 y el oxígeno -2. Y en el dióxido de carbono puede tener, el carbono tiene +4 y el oxígeno tiene -2. Es decir, que el carbono pasa de 0 a +2 o de 0 a +4, ¿sí? Se oxida, y el oxígeno pasa de 0 a -2. En ambos casos es el que se reduce porque su número se achicó, que es como lo escribimos ahí. La oxidación o la reducción no necesariamente tiene que ir siguiendo todos los pasos, es decir, el carbono no va a pasar de carbono 0 a carbono +2 y después recién a carbono +4, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, puede saltar este estado intermedio y pasar directamente a +4. Vamos a ver qué pasa con los compuestos orgánicos, que es lo que más nos ocupa a nosotros y que lo fuimos mencionando un poquito cuando vimos los grupos funcionales. Entonces ahora vamos a reforzar esos conceptos. Fíjense acá. ¿Cómo me doy cuenta en un compuesto orgánico si hay una oxidación o una reducción? Bien, desde el punto de vista de la química orgánica y con fines didácticos, podemos definir a la oxidación como el aumento de la proporción de oxígeno en un compuesto y o la disminución de la cantidad de la proporción de hidrógenos, ¿sí? Y a la reducción como la inversa, cuando hay menos oxígeno o hay más hidrógeno, hablamos de reducción. Esto siempre en relación a la cantidad de carbonos que haya en esa sustancia. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el etano, ¿sí? Tenemos el etanol y tenemos el ácido etanoico o ácido acético. Bien, entonces tenemos acá un compuesto que tiene por cada átomo de carbono 3 de hidrógeno, ¿sí? Los hidrocarburos, que son estos, son la forma más reducida del carbono orgánico. Cuando pasamos acá, tenemos que hay por cada 2 átomos de carbono, hay 5 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Acá, ¿cómo sería la reacción? La relación. Por cada 2 de carbono hay 6 de hidrógeno. Entonces acá, por cada 2 de carbono, tenemos 5 de hidrógeno, es decir, que por cada átomo de carbono tendríamos 2,5 de hidrógeno y tendríamos medio de oxígeno. Estamos disminuyendo la cantidad de hidrógeno y aumentando la cantidad de oxígeno. Por eso esta es la forma más reducida, esta es una forma un poco más oxidada. Y por último, espero que el sillón no esté tapando el pizarrón, por último, el ácido etanoico o ácido acético es de estos tres la forma más oxidada, ¿sí? ¿Por qué es la forma más oxidada? Porque fíjense, por cada 2 átomos de carbono hay 4 de hidrógeno, acá había 5, acá hay menos, y hay 2 de oxígeno y acá había 1. Es decir, que si yo me muevo de izquierda a derecha, va aumentando la cantidad de oxígeno y o disminuyendo la cantidad de hidrógenos. En este caso suceden las dos cosas a la vez, ¿sí? Es por eso que de estos tres, esta es la forma más reducida y esta es la forma más oxidada.